En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Terminados ya los grandes concilios cristológicos de Calcedonia y de Constantinopla, ahora vamos a ver una situación, una controversia que se dio a partir del siglo VIII, que tiene que ver de alguna manera con la cristología, y es el problema o la controversia de las imágenes, o el problema iconoclasta. En siglos anteriores, la praxis del culto a la representación de Cristo y de la Virgen y de los santos fue una cosa normal. Ya desde los primeros tiempos los cristianos representan a Cristo. Al principio esas representaciones de Cristo incluso se hacen con símbolos, por ejemplo, debido a las persecuciones. Por ejemplo, el Christus se parece mucho a la palabra que se utilizaba para reflejar un pez, ictus, y entonces muchas veces la imagen lo encontramos en muchos sitios. Una imagen de un pez representaba a Jesucristo en muchas ocasiones. Y así, pues durante 8 siglos no hubo ningún problema en el asunto de la representación de Cristo, de la Virgen, de los santos. Siempre fue algo que ha supuesto pues, el arte cristiano. Pero a partir del siglo VIII, hay que decir, a decir verdad, que ya anteriormente, en siglos anteriores, hubo algunos que negaron la legitimidad de las imágenes. Y en algunas ocasiones en Occidente y otras veces en Oriente. Lo que sí que está claro es que a raíz de las controversias arrianas, nestorianas y monofisitas, una de las ideas que aparece constantemente en los Santos Padres es que Jesucristo es la imagen del Padre. Y esta idea está tomada del Génesis, cuando se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pues algunos Santos Padres dicen, es que estaba pensando en Jesucristo. Es decir, la imagen y semejanza del Padre es Jesucristo. Y entonces nosotros en ese sentido somos también un reflejo de Cristo, una imagen de Cristo. La verdadera imagen del Padre está en Jesucristo, y eso lo utilizaban mucho para hablar de Jesucristo. A principios del siglo, algunos obispos, tanto orientales como occidentales, pues tienen sus primeras reacciones. Incluso hay un concilio, el concilio de Elvira, en el cual pues en algunos de los cánones también rechaza las imágenes pictóricas, pero muy rara vez. Todo empezó en el año 727 con el emperador León III, le llamaban el Isáurico. Bien. Que mandó destruir el icono de Cristo que se encontraba en las puertas del Palacio Imperial. A partir de ahí, los demás emperadores siguieron también con esta política, Constantino V, y se suscitó una controversia sobre si eran lícitas o no eran lícitas, si era legítimo o no legítimo las imágenes. En el sínodo de Hierápolis, en el año 754, un sínodo que pretendió ser ecuménico, pero que en realidad no lo es, la Iglesia nunca lo consideró como ecuménico, se llegó a afirmar que la divinidad de Jesucristo, la divinidad no puede ser representable, que incluso después de la encarnación tampoco se puede representar, que pintar a Cristo sería negar la unión hipostática, sería como separar la humanidad de la divinidad, y que distingue y separa el Hijo de Dios y el Hijo de María al pintar
a Jesucristo. Entonces, este sínodo no se considera en modo alguno ecuménico, como que de doctrina, sería después rechazado. Y comienza una auténtica guerra de destrucción de las imágenes sagradas e incluso de la persecución de aquellos que las defienden, fundamentalmente en el Oriente. A eso se le llamó el iconoclasta, es decir, aquellos que van en contra de los iconos, de las imágenes. Destrucción de imágenes, destrucción de iconos y además pues, persecución de aquellos que los aceptan. Justifican su veneración grandes figuras del momento, tanto de Oriente como de Occidente. Por ejemplo, Germán, patriarca de Constantinopla, que es, como recordamos que hablamos, Constantinopla venía a ser la nueva Roma. Constantino, cuando decidió pasar su capital a Constantinopla, a Bizancio, le cambió el nombre, por el nombre suyo, Constantinopla, y entonces esta sería la nueva Roma, la Roma II, Roma número 2. Y en ella es donde se va a centrar pues, toda la teología, todo el cristianismo, hasta ese punto. Por supuesto, el Papa continúa estando en Roma, en la ciudad de Roma. Germán dice que rechazar los iconos sería lo mismo o lo equivalente a rechazar la encarnación, el hecho de que Dios se ha hecho hombre. Otro importante autor es el monje Jorge de Chipre, encontramos cómo defiende también las imágenes, el uso de las imágenes, diciendo que el rechazo que en el Antiguo Testamento encontramos sobre los ídolos no es lo mismo que la veneración a las imágenes. La Iglesia siempre las ha aceptado. Una cosa es el rechazo del Antiguo Testamento que dice que no te harás ídolos de piedra y otra cosa es las imágenes. Eso es idolatría. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es la adoración a los ídolos y otra cosa es la representación pictórica de Jesucristo, de la Virgen y de los santos, porque no se consideran como ídolos, ni siquiera la de Cristo. Bien, uno de los otro, y luego, por supuesto, el tan afamado y tan importante San Juan Damasceno. En aquella época defendió el uso en la liturgia y el uso entre el pueblo de las imágenes en el año 750. Estamos en el siglo VIII, como he dicho. ¿Okay? A raíz de todo esto, de esta controversia, esta persecución, realmente fue un tremendo escándalo que se dio de nuevo otra división dentro de la Iglesia por las cuestiones de las imágenes. La emperatriz Irene convoca un sínodo, convoca un concilio, el concilio de Nicea, en el año 787, para tratar de resolver esta crisis que se había generado muchas veces por los emperadores. Muchas veces eran los emperadores orientales los que imponían esta idea suya de que no se hicieran ídolos, de que no se hicieran imágenes, pensando que eran ídolos. O sea, como ven, esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. A este concilio estuvieron presentes muchos obispos orientales, 2 delegados del Papa y gran cantidad de monjes orientales, todos ellos, los cuales siempre, sobre todo los monjes, que son los que están más en contacto con el pueblo, no los obispos, vamos, los obispos y los grandes teólogos de Antioquía y de, pues todos estos eran los que de alguna manera más veían la necesidad del uso de las imágenes, porque la gente no sabía leer. Entonces, una manera de recordar, de enseñar en la teología es a través de las imágenes. Entonces, por eso es por lo que ves en muchas iglesias, pues ahí tienes el dibujo pues, de las bodas de Caná, el dibujo de la multiplicación de los panes y los peces, las pinturas, todas esas pinturas, era una manera de cómo se enseñaba a la gente. Y claro, en esas pinturas aparece Jesucristo.
haciendo el milagro de la resurrección de la hija de Naín, o muchas de estas, la multiplicación de los panes, o Jesucristo andando sobre el mar. Todo eso hacía que la gente se le grabara más fácilmente en la mente. Entonces los monjes, que eran los que estaban ahí al pie del cañón, como se suele decir, en las ventanas, también en las vidrieras, ¿no? Pues todo eso, ¿qué es lo que hacía? Era una manera de educar a la gente. Como digo, la gente no sabía escribir. No todo el mundo sabía escribir. Entonces, esto era una forma de educar a las personas. Se confirman en este concilio todas las verdades sobre Jesucristo que en los concilios anteriores se han hablado, los concilios de Calcedonia, sobre todo el concilio de Constantinopla, el tercero de Constantinopla. Ahí se extraen consecuencias con respecto a esto y se dice que el rostro humano de Cristo supone confesar la realidad de la encarnación y de la unión hipostática. No solamente no lo niega, sino lo confiesa, el hecho que Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho hombre. Que estas prohibiciones, dice el concilio del Antiguo Testamento, estaban hechas en el Antiguo Testamento en sentido anti-idolátrico. No te hagas ídolos. Eso el concilio lo enseña también. Y que se supera, además, en el Nuevo Testamento, esta idea del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues por el hecho de que Dios ha tomado una forma humana. En el momento que Dios ha tomado una forma humana, esa forma humana de Jesucristo se puede representar. Y entonces estamos hablando de un sistema, de un nivel superior, que se ha avanzado con respecto anteriormente al Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento tú no puedes representar a Dios porque Dios es un ser infinito e invisible. ¿Cómo puedes representar a un ser infinito e invisible? En todo caso, lo único que puedes hacer es pues una zarza ardiendo que no se consume y Moisés allí quitándose los pies, quitándose los zapatos de los pies ante Dios, pues eso es lo único. O ver a Moisés bajando del monte Sinaí con la cara iluminada, pero no puedes representar a Dios. No se puede en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu puro. Pero ya en el Nuevo no. Dios ha tomado una forma humana y puede ser plasmado en imágenes. Eso lo enseña el concilio de Nicea. La imagen, enseña también, tiene una función de recuerdo, de enseñanza y al mismo tiempo de expresar la belleza del ser y de la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Tiene función de enseñanza, enseñarle al pueblo. No se trata de adorar una imagen. Nadie adora a la imagen. Cuando tú tienes la foto de tu madre, por ejemplo, no adoras y besas la foto tú no estás besando un pedazo de papel, lo que representa. Tú vas a lo que representa. Es el recuerdo que te da de tu madre o de la novia o del novio, etcétera. Es el recuerdo, no es el papel mismo, no se trata de un ídolo como en el Antiguo Testamento se hacía. Además, proclama, diciendo que como se proclama a Cristo en una expresión verbal, esto es muy interesante esta idea. De igual manera que hablamos de Cristo verbalmente, ahora podemos hablar de Cristo en una expresión no verbal, sino pictórica o plástica. Es un lenguaje. En realidad es porque ahora que dice usted el nacimiento, pues los nacimientos, por ejemplo, uno de los santos que más infundió en la propagación de los nacimientos fue San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís veía la realidad de la encarnación, que Dios se había hecho hombre en medio de nosotros, en un pueblito donde ahí había herreros y carpinteros y pastores, y entonces esa idea del nacimiento que se hace en el Belén, los Belenes, pues es una idea que nos enseña la teología de Dios hecho hombre. El niño Dios nacido en el portal de Belén, entre nosotros. Dios ha venido a vivir entre nosotros. Y esas representaciones son perfectamente legítimas. Eso no está en contrario a la teología o a la encarnación, o a la negación de la divinidad de Jesucristo o a representar la divinidad, en modo alguno. Las imágenes, por tanto, enseña el Concilio de Nicea, de Cristo, de la Virgen y los santos, han de ser
expuestas para la veneración. El concilio apoya todas sus enseñanzas fundamentalmente en la sagrada tradición, en lo que ha estado haciendo la Iglesia a lo largo de 8 siglos. Que eso, recordemos que las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. La tradición es la vivencia de la Iglesia y las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los siglos, que son siempre de la revelación. Bien, sin embargo, la polémica continuó después del concilio. Aquí no acabó todo. Es más, se recrudeció. Las decisiones aprobadas por el Papa fueron rechazadas en Oriente, en primer lugar por el emperador León V, el armenio. El armenio. En Occidente, además, estas ideas se extendieron hasta la corte del mismísimo Carlomagno, la teología carolingia de la corte de Carlomagno, y entre ellos vamos a encontrar a hombres tan importantes como Alcuino de York, Teodulfo de Orleans y el propio Carlomagno, que parece rechazar. ¿Por qué? Pues porque hay que acordarse de que algo que luego diremos más tarde, y es que aunque los francos fueron los primeros que aceptaron el catolicismo en Europa después de la caída del Imperio Romano, y por eso Francia se dice que es la hija predilecta de la Iglesia, sin embargo todos, tanto los francos como los godos como los visigodos, tenían una cierta tendencia arriana, y sobre todo los visigodos españoles. Y claro, pues la corte de Carlomagno, no sé cómo, pues entró también esta idea, y personajes tan importantes como Alcuino rechazaron el uso de las imágenes, quizás porque filósofos, teólogos de gran categoría pensaban que eso no era necesario. Bueno, el hecho es que la tesis iconoclasta está bien clara. Cristo no puede ser circunscrito, es lo que decían. La naturaleza humana de Jesucristo, al estar unido a la naturaleza divina, no puede estar circunscrita o representada en imágenes, porque sería circunscribir a Cristo. A esto le responden personajes como Esto es para que vean las controversias, cómo se iban haciendo entre unas escuelas y otros, entre unos teólogos y otros, y cómo pues, cada uno pues, tenía que poner su argumento apropiado. Nicéforo de Constantinopla, patriarca, rechaza a los iconoclastas. Murió en el año 829, para que nos hagamos una idea, y dice que el icono no circunscribe, sino que escribe. Es decir, en vez de escribir con palabras, lo escribe con colores, con imágenes pictóricas. Es como, de nuevo, es lo mismo, la imagen pictórica es un lenguaje, es una manera de expresar el lenguaje. Si se dan ustedes cuenta, pues muchas veces una persona que es muda o que no sabe, tiene un lenguaje de signos, ¿no? O una persona que no sabe leer, la manera de enseñarle es con dibujos. Bueno, también Teodoro Estudita defiende la legitimidad del uso de los iconos y de las representaciones en imágenes. Este murió en el 826. El icono, dice él, no representa una única naturaleza, sino representa a la persona. Esa persona es la que se ha hecho carne en Jesús. Y por tanto, pues si se ha hecho carne, pues se puede representar. El icono es además una sombra. Es una sombra de una realidad superior que representa. No es esa realidad sustancial, sino solamente intencional, con la intención de enseñar y de indicar el misterio. Nos recuerda el misterio. Esa es la función del icono o de la muerte pictórica. El hecho es que con la muerte del último emperador iconoclasta, Teodoro,
termina la crisis. El siguiente emperador, Miguel, convoca el Concilio de Constantinopla, en el año 824, 843. O sea, ven que esta controversia ha durado casi 100 años, desde que el emperador primero rompió el icono hasta llegar a Constantinopla, estamos 100 años de controversia. Entonces, se declara oficialmente por la Iglesia Católica la legitimidad del culto a las imágenes. La Iglesia Católica, estamos hablando cuando todavía estaba unida a la Iglesia Ortodoxa griega, cuando todavía no se separaron. La Iglesia Ortodoxa se separa en el 1053, con Miguel Celulario, patriarca de Constantinopla. Pero hasta ese año, hasta el siglo X, están unidas, son una sola. Notas. Les he puesto en algunas notas de reflexión con respecto a esto del iconoclasmo, ¿no? En nuestros días, bueno, nuestros días, a partir de entonces, hasta nuestros días, ¿okay? Los judíos, los mahometanos y los maniqueos rechazan las imágenes y tienen una propensión a destruirlas. Tú, efectivamente, nunca ves en un templo judío o en una sinagoga una imagen, ni tampoco los musulmanes. Los musulmanes, por eso el arte de los musulmanes es todo cosas de adorno. En ninguna mezquita o ves tú una imagen. Y además está prohibido la representación pictórica de Mahoma. Eso te puede costar el cuello, fácilmente. Y literalmente, no se pueden representar. Ni los judíos, ni los musulmanes, ni los maniqueos tampoco. ¿Por qué? Porque los maniqueos tenían la tendencia de que el espíritu es lo bueno y la materia es lo malo, si recuerdan. Entonces, todo lo que se haga material, y el dibujo o la imagen es algo material, ya sería infeccionar la divinidad. Y por lo tanto lo rechazan también. Okay. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, porque los judíos, sabiendo que los números, Moses, él habló de un bronce serpiente que Dios le pidió que haga para el pueblo. Bueno, efectivamente, ahí hubo una serpiente de bronce, ciertamente. O sea, Dios no vio ningún inconveniente en que la gente utilizara la serpiente de bronce para que el que mirase la serpiente quedara curada de sus... Y en eso, incluso algunas veces se dice que en el Antiguo Testamento no había un culto a los santos. Claro que lo había, a Moisés, a Isaías, a Jeremías, incluso hasta se consideraban como reliquias y las tumbas de los grandes patriarcas. Pues también el pozo de Jacob tenía su importancia, porque hasta el día de hoy. Es decir, eso es algo que está también claro en el Antiguo Testamento. Pero el hecho es que los judíos no aceptan las imágenes, en modo alguno, ni los musulmanes. En el cristianismo lo vamos a encontrar el rechazo en el siglo XII de los albigenses, que es una herejía. Albigenses. Ya estamos en el siglo XII. Los padres del protestantismo, Wycliffe, los wyclefitas, todas las ideas de Lutero y de Calvino vienen de Wycliffe. Aunque el padre del protestantismo siempre ha sido Martín Lutero, en realidad, de verdad, Wycliffe fue el ideólogo del concepto de la ideología, de la teología protestante. También, estamos en Wycliffe ya del siglo XVI, porque siglo XV. En el siglo XV. Calvino y Lutero toman de él, y los calvinistas también rechazan las imágenes. No vas a encontrar nunca en una iglesia calvinista
en el siglo XVI Calvino y también Lutero. Hasta nuestros días, porque tú ves que en una iglesia luterana o protestante en general, nunca vas a encontrar el crucifijo. Siempre es la cruz, pero no el crucifijo. No, Los luteranos, los calvinistas. Bueno, hay una cuestión con los luteranos. Los luteranos, o por lo menos Lutero, aceptaba las imágenes, pero como cuestión personal, privada, y más que como adorno, no para la veneración y ni para el culto. ¿Cómo era que los musulmanes y los judíos no miraban el Torah como en ese aspecto, así como si fuera un... Es que es el libro sagrado. ¿Entiendes? Si el libro está... Ya, pero no tiene dibujos el libro. O sea, efectivamente, es decir, el argumento que dan los santos padres es que si tú puedes hablar de Cristo, que es una manera del lenguaje, escribir a Cristo, el dibujo no es que circunscribe, sino que escribe a Cristo. Es una manera de expresar el misterio de Cristo. No, el arca, padre. Ellos no tenían el arca ahí y, en cierto modo, la adoraban, ¿no? Bueno, claro, el Arca de la Alianza, pero se perdió, ya no se sabe. En el Arca de la Alianza, cuando hicieron, ahí llevaban las tablas de la ley. Y sí, efectivamente, es una representación, si se quiere, de una imagen, y que representaba a Dios, ciertamente, pero no era, y entonces la tenían en la tienda, en el tabernáculo y todo eso, sí, efectivamente. O sea, hay una cierta... Lo trataban como es parte de la... Hombre, como una especie de parte de la divinidad, ¿no? Relacionado con la divinidad. Pero ya en general, o sea, ya... Está cuestionando que efectivamente, o sea, que en cierto sentido parece que no tiene sentido el rechazo de las imágenes dentro incluso del pueblo judío, porque eso es lo que dice la serpiente de bronce o el Arca de la Alianza. Pues lo están usando, de alguna manera, imágenes. Bien. También en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, contra Lutero y Calvino, se nos dice específicamente que el uso de las imágenes es legítimo, el culto a las imágenes. No se adoran, se veneran. Hay que distinguir entre adoración y veneración. ¿Ok? Adoración y veneración. Y Pío IV, en el año... ...1564, al final del Concilio de Trento, nos trae o nos da la profesión de fe tridentina y de nuevo insiste en la legitimidad del uso de las imágenes. Por último, el Código de Derecho Canónico, en los cánones, eso ya no me lo sé, 1186, 1190, ahí lo pueden encontrar que efectivamente también el Código de Derecho Canónico admite la legitimidad del uso de las imágenes. Bien, hasta ahí queda el tema de los iconoclastas. Entramos ahora en una cosa curiosa que aparece cuando ya parece que todos los problemas cristológicos se han terminado. Entonces llega Elipando de Toledo y su discípulo Félix de Urgel, que es conocido como esta herejía, como la herejía de Elipando de Toledo, o el adopcionismo. El adopcionismo de Elipando de Toledo. De nuevo, quizás movido, es una impresión, por la tendencia arriana que había en España, por los visigodos, Elipando de Toledo pues establece o expresa una forma subrepticia de nestorianismo.
¿Por qué? Porque él enseña, o trata de enseñar, o mantiene, o sostiene, que la naturaleza humana de Cristo no es hijo de Dios por naturaleza, sino por adopción. O sea, volvemos al adopcionismo. Después de tantos años, ahora aquí llega este y dice, no, la naturaleza humana es adoptada, es adoptada por Dios. Bueno, en realidad lo que está haciendo es defender la existencia de dos hijos, el Hijo de Dios y el Hijo de María, es decir, nestorianismo. Nestorio decía que que se podía distinguir entre las dos naturalezas y dos personas. En realidad hablaba de tres personas, o prosopons, una persona de unión de las dos naturalezas. Bien, no es la antigua herejía monarquianista de tipo trinitario. Acuérdense, esa herejía que estudiamos al principio, era la herejía monarquianismo, decía que no había trinidad de personas, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran modos o formas, en realidad hay un solo Padre. Somos monarcas, el Padre que es el monarca, que aparece como Padre, aparece como Hijo y aparece como Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el monarquianismo lo que hace es que Jesucristo es un puro hombre, que en el bautismo es adoptado por Dios, recibe una fuerza especial y en la crucifixión lo deja. Pero es un puro hombre. Eso se llama adopcionismo. Este es distinto del de Elipando de Toledo. El de Elipando de Toledo es un nestorianismo, es decir, la naturaleza divide dos personas en Cristo, y la persona humana de Jesucristo, la naturaleza humana de Jesucristo es adoptada por Dios, pero a fin de cuentas está cayendo en el nestorianismo. En realidad ambos dos aceptan Calcedonia, es decir, una sola persona y dos naturalezas, pero no la entienden bien, no entienden bien la doctrina de las dos naturalezas en Cristo, y empiezan que la naturaleza humana de Jesucristo ha sido adoptada por Dios. Suponen dos personas en Cristo, el Verbo y la naturaleza humana de Cristo, como he dicho, hija adoptiva de Dios. Esta herejía se extendió de nuevo hasta el Sacro Imperio Germánico, en la corte de Aquistrán, con Carlomagno, pero fue rechazada, esta vez, si lo hizo bien, Alcuino de York, y el Papa Adriano I rechazaron esta herejía. Y en el Sínodo de Frankfurt, en el año 794, definitivamente se condenan las teorías de Elipando de Toledo, las de teorías adopcionistas. Y hasta aquí podríamos decir que llegan los grandes concilios cristológicos, hasta el siglo VIII, hasta finales del siglo VIII. Les he puesto ahí un cuadro para que vean todo un poco más o menos reforzando lo que habíamos estado hablando. A mí me parece que este cuadro está... El padre Juan Andrés lo pone al final de la exposición, pero, en fin, yo lo voy a poner aquí porque no sabía si me iba a dar tiempo. Entonces, en este cuadro, él lo hace muy bien, pone por un lado la tendencia alejandrina, no que sea de Alejandría, la teología de Alejandría, la tendencia del magisterio y la tendencia antioquena. Bueno, lo he puesto al revés. A ver. Aquí va Alejandría, para que me cuadre con lo que les he puesto. Y aquí va Antioquía. Aparte de estas dos escuelas, como he dicho, está la escuela latina, representada por el magisterio de la Iglesia, y luego hay otra escuela, de la que les he mencionado ahí en las notas, que son los padres capadocios. Los padres capadocios no tenían una escuela propiamente como Antioquía y Alejandría, pero sin embargo fueron de gran renombre. San Basilio, San Gregorio de Nisa y San Gregorio Niceno. No tanto por tener una escuela cuanto por su unión ideológica o unión teológica, que es generalmente muy ortodoxa.
ellos también defendieron lo de las imágenes desde el principio. Y la idea, como hemos dicho antes, de Cristo, imagen del Padre. La utilizaban los padres capadocios. Pero bueno, ellos no, siempre se mantuvieron dentro de la ortodoxia. En el magisterio de la Iglesia, así pues, podemos poner el primero de las herejías que surge, pues es de tendencia, no que sean de la escuela de Alejandría, sino la tendencia de la escuela de Alejandría, que siempre es la tendencia en la unidad, la interpretación alegórica de la Biblia, y tender más, poner el acento en la divinidad. Pues claro, al poner el acento en la divinidad, pues saliéndose de la ortodoxia, encontramos la primera, que es el docetismo. Jesucristo no es un verdadero hombre, es Dios que parece un hombre. La palabra docere significa parecer, parece un hombre. Esto inmediatamente santos como San Ignacio de Antioquía, San Clemente, combaten estas herejías, también, aunque no son santos, pero y al final fueron condenados, pero por otra cosa. Aportaron bastante, Orígenes y Tertuliano, ¿ok? Sobre todo Tertuliano, porque Tertuliano, Orígenes por una razón un poco especial, se tomó al pie de la letra aquello de si tu mano te escandaliza, córtatela, si tu pie te escandaliza, córtatelo. Y entonces acabó cortándose, lo que no debía. Y claro, pues eso, en fin, una práctica que no es eso lo que dice el Evangelio, ¿no? Y luego, por otro lado, Tertuliano, por eso no es San Orígenes, ¿no? Y por otro lado, Tertuliano, que después acabó siendo montanista. Esta otra herejía, que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Pero acabó haciéndose montanista y que fue condenado por la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no lo va a poner a hacer santo. Pero desde luego, Tertuliano tuvo unos grandes avances y grandes ayudas en la teología. De hecho, de él viene la palabra Trinidad. Él fue el primero que utilizó esta palabra, Trinidad, para referirse a la Santísima Trinidad. Y muchos de los escritos de Orígenes los utiliza San Agustín, los utiliza Santo Tomás de Aquino. O sea, luego que tuve un pequeño fallito, pero en fin. De aquí viene Arrio. El otro lado. Por un lado está el docetismo, ahora el poner el énfasis en la divinidad, ahora ponemos el énfasis en la humanidad. Y entonces Arrio nos viene a decir que Jesucristo, el Verbo, no es consustancial al Padre y ocupa el alma de Cristo. Si se acuerdan cómo era, ¿no? En Jesucristo hay un cuerpo y un alma, pues el alma lo toma el Verbo. Pero el Verbo, además, no es Dios, porque es un subordinacionismo. Condenado en Nicea, en el 325, en el cual, en Nicea, en el año 325, se dice que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Okay? Y en Jesucristo hay una persona y dos naturalezas. Dicho con otro lenguaje, no es fisis y hipóstasis, pero en definitiva Nicea ya nos dice que hay eso, una naturaleza, dos naturalezas y una persona en Jesucristo. Es sobre todo San Atanasio el que está aquí combatiendo el arrianismo, fundamentalmente. Bien. Después de esta crisis viene la crisis, de nuevo, o sea, como ven, estamos aquí, vamos allá, ahora vamos al otro lado. La crisis de Apolinar de la Odisea. El cual, pues también dice que Cristo no tiene un alma superior.
Recuerden ustedes que la manera de entender era que el hombre tenía tres almas, un alma vegetativa, un alma animal y el alma superior, que es intelectual. Entonces, en Jesucristo, las dos inferiores se mantienen como hombre, pero la superior es reemplazada por el Verbo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no es hombre verdadero. Ya se ha puesto más el énfasis en la divinidad, de nuevo. Es decir, es más divino que humano. O sea, no es tan humano, porque no tiene un alma superior. El alma intelectual humana ha sido reemplazada por el Verbo. Es una manera de explicarlo, la cual, pues, inmediatamente, el concilio de Constantinopla lo rebate, y en ellos vamos a encontrar Eustaquio de Antioquía y Teodoro de Mosuepsia, en el año 381. Estos dos concilios, los dos primeros concilios ecuménicos, Niceo y Constantinopla, son los que nos han dado el credo niceno-constantinopolitano, que es el que rezamos en la misa. ¿Okay? Después de esto viene Diodoro de Tarso, con su teoría, tratando de explicar, no caer en el apolinarismo. Entonces tiene su teoría de los dos hijos, el Hijo de Dios y el Hijo de María, que inmediatamente es condenado en el Concilio Romano del año 382 por el Papa. Y mientras esto sucede, Nestorio toma las ideas de Diodoro de Tarso y dice que en Jesucristo hay dos hipóstasis y tres yos, o prosopon, o personas. ¿Okay? Y no hay comunicación de idiomas, y también, pues, el más importante de todos, que la Virgen María no es la Madre de Dios, que es solamente la Madre de Cristo, pero no la Madre de Dios. Esto es Nestorio. Pero Nestorio está tomando de las ideas de Diodoro y no termina de... Claro, es el Concilio Romano. Ahí es donde entra en función el Concilio de Éfeso, En el Concilio de Éfeso, el mayor representante del concilio es San Cirilo de Alejandría, que ya vimos aquella controversia que hubo sobre si era legítimo o no era legítimo, porque empezó el concilio antes de que llegaran los delegados del Papa, los cuales, pues en principio el delegado del Papa era él, porque el mismo Papa le había dicho que él quería que se refrendara lo que se había dicho en el Concilio Romano, y que si no llegaban, que no pasaba nada. Y entonces incluso los de Juan de Antioquía, los delegados de Antioquía, tampoco llegaban a tiempo, pero habían dicho que, bueno, que empezaran, que no pasaba nada. Luego, cuando llegaron y vieron que se había condenado a Nestorio, entonces Juan de Antioquía depuso a San Cirilo, y el emperador los depuso a los dos, a los tres, vamos, a Juan de Antioquía, a Nestorio y a San Cirilo. Tiras y aflojas, y al final, pues, se tuvo que llegar al acta de unión, que ya leímos la otra vez y estuvimos, hasta que llegaron a un acuerdo en el que todos admitieron que efectivamente hay un solo Dios, un solo Jesucristo, una persona y dos naturalezas. De todas formas, las teorías de Nestorio se extendieron a Persia e India, y ahí es donde viene la iglesia caldea, que es fundamentalmente nestoriana. ¿Okay? Cuando parecía que todo estaba más o menos bien, llegamos a otra constancia, tratando de alguna manera rebatir en sus ideologías a Nestorio. Aparece el monotelismo y Eutiques. No nos adelantemos. Okay. Eutiques habla de una fusión de las dos naturalezas, como el agua del mar absorbe una gota de miel. A la hora de tratar de explicar cómo funcionan las dos naturalezas en Jesucristo, pues dice, pues ya está.
no la destruye, pero la absorbe y se funden en una sola. Estamos cayendo de nuevo en la vieja escuela de Alejandría. Y de nuevo, pues tiene que venir Calcedonia, en el año 451, en el cual ya claramente se dice: no den más rodeos, una persona, dos naturalezas. Una persona y dos naturalezas. Y además la unión hipostática es aceptable, y además la comunicación de idiomas también es aceptable. La comunicación de idiomas es que las operaciones se atribuyen a la persona, y por lo tanto las acciones de Jesucristo son todas divinas y humanas. Y ya está. Leoncio de Bizancio y Boecio establecen, y es muy importante desde el punto de vista teológico, las aportaciones de Leoncio de Bizancio y sobre todo de Boecio con su definición de la persona. La persona es sustancia individual de naturaleza racional. El ángel, el hombre y Jesucristo son personas. Jesucristo es una persona divina en el cual está unida, a esa persona divina están las dos naturalezas, humana y divina. Y ya es donde viene el dibujo o el anagrama que yo les expliqué al principio del curso del profesor Antonio Sayés. En vez de utilizar esta idea, que era la que se utilizaba por San Cirilo de Alejandría, él le pone la persona humana de Jesucristo. Se unen en la persona humana de Jesucristo. Bueno, perdón, esto viene así. ¿Ok? La persona humana de Jesucristo, la naturaleza humana de Jesucristo y la naturaleza divina. Yo he visto eso no está, un símbolo, ese símbolo no se ve en algo. No. O sea, sé que yo en las clases y luego en sus libros sobre cristología también lo utilizan. El Concilio de Constantinopla es el que en el año, hemos puesto 553. Es el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, 553. Ahí se define, se considera oficialmente la fórmula unión hipostática. ¿Ok? Y a partir de entonces a eso se le llama la unión hipostática, al misterio de Cristo con una persona y dos naturalezas. La cosa continúa con el monotelismo, es decir, de acuerdo con las naturalezas, monotelismo, y entramos con las voluntades. Pues, ¿cómo puede haber dos voluntades en Cristo? Una voluntad divina y una voluntad humana. ¿Y qué pasa si hay contradicción entre esas dos voluntades? Entonces dice, bueno, en última instancia siempre la voluntad humana va a seguir a la voluntad divina, por lo tanto hay una sola voluntad. Pero eso es una conclusión que no es cierta. Lo mismo que el monoenergismo, una acción con las acciones de Jesucristo, en realidad pues siguen a las acciones de la naturaleza humana, siguen a las acciones de la naturaleza divina. Luego en realidad hay una sola acción. Eso se llama monoenergismo. Esta fue condenado en el Concilio de Constantinopla III, que está en el año 681. Vamos perfilando. Finalmente, ya lo que hemos hablado hoy, el Hipando de Toledo, con su adopcionismo tan peculiar, de Toledo, es lo que va en el cuadro. Y para terminar con el Sínodo de Frankfurt. Frankfurt, 794. Y ya ahí podríamos decir que terminan los grandes concilios cristológicos. El último de Frankfurt ya rebatiendo el adopcionismo del Hipando de Toledo y ya reafirmando Calcedonia y todo lo demás. ¿Qué pasa después? Bueno,
¿Qué es lo que pasa después? Otras controversias teológicas. A partir del siglo VIII se mantiene Calcedonia, una persona, dos naturalezas, pero vamos a encontrar que hay algunos problemas, algunas herejías que afectan de algún modo indirecto a la cristología. Esas ideologías que afectan directamente a la cristología las vamos a encontrar, por ejemplo, en Berengario, que negaba la presencia real de Jesucristo. Al negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pues de alguna manera está relacionada con la cristología. En las controversias, sobre todo protestantes, de la naturaleza del pecado original y su relación con la obra salvadora de Cristo. El protestantismo dice que estamos fastidiados por el pecado original y que eso no hay quien lo arregle. Entonces lo que Dios hace o lo que Jesucristo hace es cubrir nuestro pecado como la nieve cubre el pecado, la porquería, podríamos decir. Pero la porquería sigue ahí. O sea, no, estamos empecatados para siempre. Y entonces, claro, entonces ya no tiene sentido el sacramento de la confesión. Y tampoco el bautismo, porque el bautismo, ¿qué es lo que hace el bautismo? ¿Me quita el pecado original? Lutero decía, no te lo quita, lo disimula, o como si fuera que Dios mira para otro lado, o no lo considera, pero tú sigues empecatado. Realmente es negativa, la doctrina luterana es bastante negativa en ese sentido. Y claro, pues pone en cuestión la redención de Cristo. Pone en cuestión la redención. Entonces, ¿para qué sirvió la redención de Cristo? Si Jesucristo no nos libró del pecado, entonces no ha habido redención. Pero tú crees en Cristo, tienes fe en Cristo y te salvas. Esa es la idea. Cree en Jesucristo y ya estás salvado. Entonces, te vas salvado pero con el pecado, agarrado al pecado. Bueno, eso es quizás trivializar un poco el asunto, pero es mucho más complicado que esto. Los efectos de la gracia en Cristo y el famoso problema del filioque. Es cierto que en Calcedonia no se introdujo el filioque se introdujo después. ¿Qué es el filioque? En latín significa y del Hijo, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Entonces el filioque no estaba en Calcedonia, se introdujo después. Empezó curiosamente a utilizarse en España y siempre el Papa pues le pareció que estaba bien, es decir, es el concepto del filioque, es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Mientras que la teología católica, podríamos decir que Padre engendra al Hijo. Bueno, voy a ponerlo en español. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este sería, digamos, el esquema de la teología católica del símbolo que nosotros decimos en la misa, con el filioque. Sin el filioque, los ortodoxos dicen, procede del Padre por el Hijo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Por el Hijo, es decir, procede del Padre por el Hijo, porque piensan que es más bíblico, es más, las expresiones más, pero teológicamente el Papa y la Iglesia Católica siempre ha considerado que en realidad el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero hasta nuestros días este es un tema de diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. ¿Cuál es el error? En ambos. ¿Cómo en ambos? No hay error ni... Nosotros progresamos este. Sí. ¿Hay algún error en el otro? Bueno, es que esta concepción tiene sus problemas a la hora de explicar otros aspectos de la Trinidad y de explicar, por ejemplo, el concepto del amor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y entonces ahí es donde está el problema. ¿Cómo puede ser el amor? Claro, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ese amor que existe entre los dos es el Espíritu Santo. Eso no lo puedes explicar con este esquema. ¿Entiende? Porque ella tiene el Espíritu Santo solo del Hijo.
Claro, o sea, el Espíritu Santo viene del Padre a través del Hijo. Y entonces, la idea de Dios, la definición de Dios que es amor, pues ¿por dónde la enganchas? No la puedes explicar. Y por eso, pues, toda la tradición de la Iglesia Católica ya lo puso, el Papa estableció que sí, en toda la Iglesia Católica el símbolo de Calcedonia se le añadiera el filioque. Pero los ortodoxos, que ya se habían separado de la Iglesia Católica, dijeron que no es. Es más, lo hicieron eso como una razón de estar separados del Papa, hasta nuestros días. ¿Okay? Bien, la cuestión del filioque, pues de alguna manera está relacionada también con la cristología. En principio, pues como digo, estos hasta el siglo XVIII van a ser aceptadas la idea de que Cristo tiene dos naturalezas completas y distintas unidas en su persona divina. Pero a partir del siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, de la Ilustración y de la contestación de todas las cosas estables que existían hasta ese momento. Aquí empieza el racionalismo, aquí empieza el criticismo y, claro, no se aniegan algún aspecto del misterio, vienen las herejías más radicales. No se trata de un aspecto del misterio, que si la divinidad, sino el misterio mismo. Es decir, que Cristo sea Dios, se niega. Se niega que Cristo sea hombre, en algunos casos, e incluso se llega a decir que nunca ha existido. Todo es a partir del siglo XVIII. Que Cristo no sea una persona humana, es decir, el nestorianismo, sino que sea no sea persona... ¿He puesto persona humana? Exactamente. Que no es persona humana, es decir, ellos afirman que sí que es persona humana, o que hay dos personas en Jesucristo. Esto se ha vuelto otra vez, el nestorianismo. Que la redención es un hecho universal y objetivo, independiente de la aceptación subjetiva. Es decir, esto que encontramos y que mucha gente no entiende por qué, en la fórmula de la consagración, esta sangre que se da derramada por muchos. ¿Por qué por muchos y no por todos? Pues porque es necesario la aceptación de la redención. Dios te salva, Dios te redime, la redención objetiva. Pero tú tienes que aceptar esa redención, que es la redención subjetiva. El decir derramada por todos significaría aceptar que todo el mundo se salva. No, señor, no todo el mundo se salva. Según la doctrina de la Iglesia, se salva es predicar el Evangelio, bautizar a toda criatura, y el que crea y se bautice se salvará, y el que no se condenará. Luego, entonces, la redención no es para todos, pero depende de la aceptación del que quiera aceptar la fe. Ya. Pues hoy en día hay teologías, las teologías del buenismo, podríamos decir. Las teologías del buenismo es que todo el mundo se salva. No os preocupéis, que todo el mundo, incluso hasta los ateos, incluso hasta los que no creen en Dios, o incluso hasta los que niegan a Dios, todo el mundo se salva. Pero el argumento, padre, es que la misericordia de Dios es más grande. Ya, sí, que es más grande que mis pecados. Es cierto, pero Dios no te puede perdonar si tú no aceptas el perdón. Si tú no quieres ser perdonado, ¿cómo te va a perdonar? O si no crees. Bien. También otra de las ideas que aparecieron a partir del siglo XVIII es que no podemos llegar al Cristo real de la historia, sino que estamos en el Cristo inventado por la comunidad primitiva. Todas estas ideologías hicieron muchísimo daño, pero muchísimo daño. Y siguen todavía. La influencia del deísmo, del ateísmo, del agnosticismo, de la teología liberal protestante, del movimiento desmitificador de Bultmann, el mito, la idea del mito, y la escuela histórica crítica de las formas, y todas esas cosas hicieron en el siglo XVIII, siglo XIX mucho daño a la teología católica y a la teología en general, porque llega un momento que se llega al ateísmo, o sea, nada sirve.
La Biblia es un libro inspirado, no lo puedes tratar la Biblia como si fuera un libro de historia, no lo puedes tratar como si fuera la Ilíada o la Odisea. Hoy en día incluso se llega a decir que en realidad la Ilíada no tuvo un autor, sino que fueron varios autores. En fin, las ideas en las críticas de las formas y la estructura literaria, pues se llegan a muchas... Algunas cosas sí se sienten, algunos avances, pero en otras desbarran bastante. ¿Cómo se le explica a un joven que le pregunta quién escribió la Biblia? Pues hay que decirle que le escribieron autores humanos inspirados por Dios. Inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Fueron los profetas y los apóstoles, los que escriben la Biblia inspirados por Dios. Y tú no dices que el escrito de la Biblia ha sido la máquina de escribir, sino el autor de la novela no es la máquina, es el autor, es el que está dando el teclado. Entonces Dios les inspira a los autores sagrados. Bien, la propagación del movimiento modernista con George Tyrrell, y Loisy. Loisy fue un sacerdote francés, el cual, pues, junto con Tyrrell, hicieron lo que se llamó el movimiento modernista en el siglo XIX, el cual es realmente nocivo. La Iglesia y sus dogmas aparecen como influidas por el contexto cultural. Es decir, en aquel tiempo en el que se hicieron esos dogmas son válidos, pero en nuestros tiempos las categorías que usamos son distintas. Por lo tanto, se tienen que reinterpretar y redefinir. Claro, ¿eso qué supone? Supone que lo que ahora se diga tampoco es válido dentro de 20 años. O sea, que en realidad, ¿para qué sirve definir algo? No hay verdades objetivas, sino que están sometidas y por eso pues el Papa San Pío X, en el decreto, incluso hubo intentos de redefinir el Concilio de Calcedonia. En el San Pío X, en el decreto Lamentabili, ahí dice que el modernismo es el conjunto de todas las herejías, porque realmente no deja nada, no te deja títere sin cabeza, se mete en todo. Se mete en la inspiración de la Biblia, en la virginidad de María, en la resurrección, prácticamente en todos los misterios del cristianismo, los mete, los reinterpreta y al final acaba con ellos. Y no queda nada. Es completamente... Y de hecho, pues, es curioso que hay del modernismo una escalinata, se veía eso, a veces hacían eso, una escalinata al agnosticismo y finalmente al ateísmo, pues a lo que se llega. El Papa, pues, lo condena en el decreto Lamentabili. Se vuelve de nuevo después de 1907, que ya parecía que ya estaba eso fijado por el Papa, se vuelve a plantear con ocasión del estudio de la psicología de Cristo y empieza a hablarse del neomodernismo. Propuestas no calcedonianas de la persona de Cristo con motivo del 1500 aniversario del Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia fue en el 451, estamos hablando de 1951, ya casi cercados al Concilio Vaticano II. Bueno, aquí propuestas no calcedonianas los encontramos en los teólogos holandeses, Hulsbosch, bueno, Sonnemaker, no sé alemán, no puedo, ni holandés, no los podría pronunciar, pero los he puesto aquí, y Schillebeck. Y teólogos alemanes como Karl Rahner. Pío XII, en la encíclica Sempiternus Rex, también habla de otra doctrina que en última instancia rechaza la divinidad de Jesucristo, que es la doctrina kenótica, en la cual se dice que el verbo se ha limitado, se ha disminuido, se ha rebajado, entonces ya no es Dios, utilizando textos de la Sagrada Escritura. Bueno, pues finalmente, como conclusión, hay que decir que las modernas herejías actúan de modo clandestino, no dando la cara abiertamente como hacían antes, es decir, Nestorio y Apolinar defendían con argumentos y al final acababan condenados y ya pues se sabía lo que era, ¿no? Pero estos no.
Estos no, porque nunca lo hacen así con tanta claridad. Se acepta, dicen que no niegan el misterio, pero que se puede reinterpretar, o sea, que al final lo niegan. Que se acepta lo vivido y lo definido por la Iglesia como adecuado en aquel tiempo en que se produjeron esas declaraciones, pero que ahora mismo ya eso no vale, hay que reinterpretarlas de nuevo. Y eso, claro, pues, y otra de las cosas que ya se ve venir es que se utiliza un lenguaje ambiguo y amplio, con doble sentido, o se utilizan las mismas expresiones que se usaban antes, con otro sentido. Con eso cual se crea tremenda confusión. ¿Okay? Tremenda confusión. Bien. Y finalmente, pues también hay que ver la impresión de que parece como si da la impresión de que la reacción por parte del magisterio no es tan estricta y tan rápida como en aquellos tiempos. Es decir, ahora ya no hay declaraciones dogmáticas. De hecho, cuando el Concilio Vaticano II salió, dijo que no era dogmático, era pastoral. Y entonces es difícil ahora mismo controlar pues estas ideologías. Entonces se extienden con bastante facilidad y crean bastante confusión entre la gente. Fíjense, por ejemplo, cuando después del concilio se empezó a decir que no era necesario ir a misa los domingos, que podías ir a misa los domingos si tú lo sentías. O estas otras ahora están, por ejemplo, el matrimonio de los divorciados y vueltos a casar. Pues como hoy en día pues está todo es decir, que pueden algunos obispos, incluso obispos, llegan a decir que sí, que por qué no, que reciban la Eucaristía, aunque están divorciados y vueltos a casar y por supuesto no han recibido la comunión, o sea, no han recibido el matrimonio. Y así, pues muchas situaciones con las cuales no nos queremos meter demasiado porque no somos nosotros quien puede juzgar eso ahora mismo. Pero sí que da esa impresión de que el error se está metiendo solapadamente en todas las cuestiones, no solamente cristológicas, sino también pues, de la Iglesia en general, ¿no? Entonces, es el mismo Papa Pablo VI, el que dijo que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia. Él mismo lo dijo antes de morir. Entonces, pues es la importancia que tiene el entender bien la fe, comprender bien la fe y estudiar bien la fe, para que no nos engañen. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.